Pues bienvenidos a este episodio nuevo de Cinéfilos, en el que analizamos material audiovisual, pero desde una perspectiva social y con enfoque en políticas públicas. Esta vez tenemos el placer de tener de nuevo a Carlos de los Santos para analizar la película de la serie de El Juego del Calamar. Muchas gracias por invitarme nuevamente, estoy aquí con mucho gusto, Rui. Cinéfilos, toma 1, acción. Bueno, Carlos, antes que nada, me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre esta nueva ola de material audiovisual coreano que está llegando, ¿no? Que suele ser como corny, trae como toda esta carga telenovelesca, ¿no? ¿Cómo ves como toda esta nueva tendencia hacia estas nuevas series que están llegando a este lado del charco? Muy interesante todas estas nuevas series porque están apareciendo cosas que no ves en las norteamericanas a las que estamos acostumbrados. Hablando de zombies, por ejemplo, la serie coreana de Estamos Muertos tiene cosas muy extrañas que no verías en otro lado. Las americanas van rápido por las armas, van rápido, ¿qué es lo que buscan? Ir a la armería de la policía, armarse hasta los dientes. ¿Y qué hacen los coreanos? Buscar utensilios o una espuma para hacer un retrete en una escuela. Entonces, tienen otras prioridades. Las americanas tienen la prioridad de la violencia y estas de la limpieza. Entonces es como un choque muy interesante que te saca de tu contexto y te das cuenta que hay otras chispas, otros aderezos culturales que le dan a estas obras a las que uno no está francamente acostumbrado. Sí, que hay una diferencia muy grande, ¿no? De, por ejemplo, las películas de Resident Evil, que como dices, es como una cuestión más como de acción directa, que, por ejemplo, el Tren a Busan, ¿no? Que es como... tiene como una narrativa totalmente distinta, ¿no? Está interesante. Me pareció fascinante eso del baño, es como... ¿Por qué están buscando eso? O sea, los gringos buscan comida, van a los súper, los atacan, los saquean, y van a las armerías y saquean. Y estos hombres están buscando una espuma para hacer del baño y no molestar a los compañeros en esa habitación donde están encerrados. O encuentro también cierta similitud con las mexicanas. Hay una serie coreana de un mafioso coreano-italiano. Pero el humor es totalmente a la Chespirito. Largo, como en ese entonces, muy largo, con poca acción, y muy simplón el humor, con caídas. Eso me llama mucho la atención porque ese humor tan infantilizado al que ya no estábamos acostumbrados se ve muy claro en este tipo de series. Bueno, estaría súper padre hacer un especial de zombies después. También creo que hay una carga como social interesante. Regresando a esta serie de la que estamos hablando, El Juego del Calamar. ¿Te acuerdas que la vez pasada platicábamos de este parecido que tendría el Juego del Calamar con ciertas situaciones pues, sociales, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, de las personas que entran en el narco. En realidad muchas veces es como nuestro Juego del Calamar mexicano, ¿no? Personas que en realidad no tienen otra salida, otra manera, y terminan en el juego del narco, literalmente, donde básicamente es lo mismo, ¿no? Si no lo hacen, no tienen como manera de sobrevivir y es muy posible que en estas dinámicas del narco terminen muertos. ¿Qué opinas sobre este discurso, ¿no? O sea, ¿crees que haya sido intencional del director hacer como una ambivalencia de las dinámicas capitalistas, que al final de cuentas son capitalistas? ¿O crees que haya sido como más como un recurso de la narrativa? No, yo creo que es un punto fundamental deliberado, este determinismo económico. Y se aplica para todo. Es una forma extrema de hacer, de expresar lo que ya hacemos. Por ejemplo, yo no tengo la opción de trabajar o no. Tengo la opción, sí, puedo quedarme en casa, pero en realidad tengo la opción de quedarme en casa. Y si te pones a pensar, pues no tanto, porque tienes que comer. Entonces, en este caso ellos tampoco tienen esa opción. Nosotros en realidad, si en estricto sentido tampoco tenemos la opción de no entrar en esta dinámica capitalista, como bien lo mencionas, y es algo ineludible que nos va determinando. Por eso creo que fue un punto central en esta serie que refleja la dinámica cotidiana, ¿no?
estamos tan inmersos que no nos damos cuenta, pero no tenemos la opción de no trabajar. Yo creo que esto traería la pregunta ¿de verdad somos libres en este discurso, sobre todo capitalista, de la libertad es el consumo? ¿Qué tan libres somos como los personajes del juego del calamar como para decir, sabes que ya no quiero jugar esto? Pues no tienes la libertad de, solo una libertad aparente como les hacen elegir ahí de tocar el botón o no estar con estas invitaciones. Tampoco nosotros tenemos esa libertad de elegirnos salir del juego. Quizá la libertad de sentirnos de ciertas formas diferentes dentro del juego, sí. Y eso implica el determinismo, que estamos determinados por esa dinámica y esa estructura, y no podemos zafarnos, solo podemos cambiar la forma en cómo nos sentimos. Quizá ellos se sienten muy agobiados, el afortunado se siente muy contento por ese determinismo económico, que es en este caso el jugador anciano, el 001. Aquí también los privilegiados se van a sentir responsables de su propio éxito y no parte de ese determinismo, pero sabemos que es parte de la estructura capitalista y de ese determinismo económico que los puso en una posición privilegiada. Ellos se van a sentir bien, los que están en posición desventajosa se van a sentir mal, y eso va dictando también poco a poco las toma de decisiones que vas realizando a lo largo de la vida. No es muy difícil, yo creo, ahí hablar de libertad. No se puede hablar de libertad si no tienes al menos un pan en el estómago, y esa necesidad de tener dinero tampoco te hace libre en estricto sentido, ¿no? Está muy trágico, pero pues es la verdad. Creo que el ejercicio que hace el director, precisamente de dejarlos salir y darles la opción de regresar y ver que la mayoría regresan, es lo que trataba de mostrar ahí, ¿no? Como esta cuestión de, ok, pues si eres libre de no jugar este juego que te puede matar, pero pues tú escoges si te mueres allá afuera o te mueres aquí adentro. Claro, o te mueres de hambre afuera o entras a jugar, ¿no? No tienes de otra. Desde el punto de vista de las políticas públicas y la gobernanza, ¿cuáles serían los métodos o candados que tú crees que hubieran ayudado a que la gente no regresara, o que para empezar no arriesgara su vida por una suma de capital? ¿Cómo podrías generar una sociedad en la que la gente le dijera, sabes qué, no me interesa entrarle a tu juego? Pues lo único que se me ocurre a ojo de buen cubero o a bote pronto sería el ingreso mínimo universal, que es algo que también se ha discutido en los últimos años sobre las políticas públicas o políticas de bienestar, para brindar ese piso mínimo que cubra tus necesidades y no tengas esa libertad de tener algo en el estómago y poder elegir de una forma apropiada cómo conduces tu vida, ¿no? De acuerdo a tus capacidades, ya cubriendo este piso de bienestar mínimo. Sin embargo, la discusión ahí está en si en realidad eso va a generar desincentivos o no para trabajar o ser productivo. Si te dan un ingreso mínimo, con eso basta y ya no vas a producir en la sociedad y por tanto vas a ser una carga para el resto. Bueno, esa es una pregunta empírica que todavía hay que... Puedes, desde las dinámicas en las que nosotros estamos, que son neoliberales, el discurso está muy en contra de esta cuestión como de la participación del Estado en las mejoras sociales, ¿no? Creo que es un como hincapié muy fuerte que siempre ha tenido. ¿Qué necesitaríamos para que sea posible que estas propuestas llegaran como a la sociedad en general? Yo creo que ha ido cambiando un poco, porque antes, por ejemplo, en esta idea neoliberal, no te importaba la desigualdad. Ahora hay mucho énfasis en la desigualdad. Incluso el mismo Fondo Monetario Internacional pone énfasis. Si llegas a cierto umbral de desigualdad, ya no produces tanto, porque hay una mala redistribución de los recursos que no se pueden utilizar de forma eficiente. Entonces, claro, necesitas mecanismos de redistribución, que es algo nada neoliberal, pero lo propone también el Fondo Monetario Internacional, para seguir produciendo de una forma más eficiente, para no estancarse. Entonces,
creo que en ese sentido la eficiencia con una adecuada redistribución es como un argumento a favor de salir de esta idea de que el Estado se tenga que hacer muy pequeñito, porque cuando causa esta gran desigualdad y ya no se puede ir avanzando de forma apropiada. Creo que vamos en esa línea. Dentro de esta línea, ¿tú crees que lleguemos como a un punto de quiebre que nos haga voltear a ver estas opciones sociales? ¿O crees que salgan dentro de las mismas como dinámicas de lucha por los derechos de la mayoría de las personas? ¿Veremos esto en México y en Hong Kong en algún momento relativamente cercano o nos moriremos sin verlo? Más bien es la Yo pregunta. creo que nos moriremos sin verlo, ¿no? Los cambios son muy pequeñitos. Hay esta idea de que las políticas, en realidad, políticas públicas son incrementales, muy pequeñas, pero en el largo plazo se van dando estos cambios. Quizá no nos toque ver así un punto de inflexión. En políticas públicas los puntos de inflexión son muy extraños, son como unos unicornios que casi nunca los vemos o nunca los hemos visto. Los cambios son muy pequeñitos por lo general, ¿no? Bueno, en el contexto de la película vemos que el anciano es como el villano, ¿no? El que patrocina como todo este juego, ¿no? Y él es solamente un espectador de lo que sucede. Él en realidad lo hace como de una manera como personal. ¿Tú crees que nosotros que somos espectadores, la mayoría también pues de las injusticias que suceden y permanecemos estáticos, no seríamos igual como villanos dentro de la historia cuando vemos la desigualdad o la injusticia social? Bueno, él es una élite que trata de mantener ese status quo y por eso no se puede equiparar con nosotros, pero por nosotros, hablando de esta pasividad, no creo que sea que tenemos el morbo de ver esta misma estructura. Más bien yo pensaría que hay ideas de que la empatía no es suficiente. Cuando ves la empatía duele. Entonces, si vas por la calle y ves a una persona pobre que pide dinero, te duele porque te estás imaginando en sus zapatos, en su piel. Entonces, la primera reacción es tratar de evitar ese dolor. Y evitas verlo, volteas hacia otro lado. Entonces, creo que no es suficiente la empatía y solo la empatía es la que puede hacer que seamos pasivos ante el dolor de los demás porque tratamos de evitar el dolor a toda costa. Entonces creo que esa es una cuestión que tenemos cableada en el psique y que nos hace pasivos ante estas grandes desigualdades, ¿no? ¿Cómo cambiar eso? No tengo idea, no soy especialista en psicología, pero bueno, ahí hay algo que cambiar, algo por lo que estudiar, cómo se puede hacer pequeños notch en las personas, pequeños codazos para que traten de dejar esa pasividad, ¿no? y ser un poco más activos. No se me ocurre en este momento que podría funcionar, pero definitivamente sí hay pasividad. También hay otro efecto que ocurre en psicología que se ha estudiado, es esta pasividad ocurre en grupo. Si hay una tragedia, por ejemplo, ves un accidentado, se juntan las personas alrededor del accidentado y nadie hace nada. Y se han hecho, en algún momento se hicieron experimentos de poner a personas en una habitación y les echaban humo por debajo de la puerta para ver qué reaccionaban. La mayoría no reacciona. ¿Por qué? Porque está esperando a ver qué hace el otro, pensando que otro va a ser el que actúa. Y hay esta pasividad que surge en el grupo, que es un fenómeno en psicología muy curioso, muy interesante. Y también puede ser eso que impida estos cambios. Y como mencionaba, los cambios son incrementales, poco a poco es que se van dando. Pero sí, de entrada tenemos estas barreras de pasividad, como bien comentas. Bueno, yendo dentro de la misma línea, hemos visto como estas nuevas series que traen una crítica social bastante explícita, ¿no? Creo que El Juego del Calamar es uno, El Hoyo en realidad creo que son ambivalencias como bastante obvias, ¿no? No es como las críticas sociales de antes, por ejemplo, con Stalker, ¿no? Que tenías que buscarle como el sentido y entender como al autor del libro para poder entender la crítica. Creo que son críticas bastante digeribles que ya están ahí, se le están dando a nuevas generaciones por medios digitales muy conocidos y la mayoría los conocen, ¿no? El Juego del Calamar fue súper famoso, El Hoyo también llegó a ser como muy
famoso. ¿Tú crees que esta crítica social ayude como a esta efervescencia? O sea, que sí en un rato la gente tenga como estas nociones distintas, ¿o simplemente crees que sea como más normalización de la situación? Yo creo y he pensado que el arte más bien es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, si vemos gran desigualdad, vamos a ver estas series de crítica social a la desigualdad. En los 70s, que se veía gran violencia en Estados Unidos, veía series de justicieros, Harry el Sucio, matando delincuentes a diestra y siniestra. Ahorita sería imposible ver eso en las norteamericanas porque sería brutalidad policíaca. Responden a su contexto y son el reflejo y no van a buscar causar algo. Yo creo más bien son un reflejo. Así como los narcocorridos no buscan causar narcotráfico, son un reflejo del narcotráfico en el que está esta sociedad. Lo que sí creo es que este reflejo puede servir para algunas personas como una estrategia pedagógica de darse cuenta qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, en la que está inmersa todo el tiempo y no se da cuenta, ayuda a que sea consciente de algunas cuestiones que están pasando. Quizá no es consciente de esta gran desigualdad y las series ayuden un poco a que se visibilicen estos problemas. De ahí que ayuden a abrir los ojos, a que cambien algo, eso yo creo que ya son para casos muy específicos y extraordinarios. En otro podcast de IEX Universidad comentaba el caso de cómo Terminator influyó en algunas personas para proponer políticas públicas contra la automatización de las armas, contra los robots asesinos. Y surge de este temor que nos da la ciencia ficción e impulsó a cierto grupo de personas a tomar o a formar agenda pública. Pero son casos muy extraordinarios. Yo creo que en realidad lo primero es que son el reflejo de lo que está ocurriendo y algunos podrán obtener algunas enseñanzas o estar conscientes de lo que está pasando, y solo en muy, muy poquitos casos va a generar un cambio social. ¿Tú crees que haya cambiado algo? Por ejemplo, en los 60, los materiales culturales o artísticos sí lograban tener como cierta influencia, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, conocemos el camino de Kerouac precisamente porque influenció a toda una generación, ¿no? Hubo un movimiento artístico también alrededor de como toda la onda de la paz, ¿no? La guerra contra Vietnam, la cuestión hippie. ¿En qué momento o por qué crees que cambió que la pasividad se refleja a pesar de que existan como estas críticas, ¿no? Cuando en aquel entonces creo que era más difícil encontrar críticas tan explícitas como las tenemos en este entonces. ¿Qué te podría decir de eso? No lo sé. Es una pregunta empírica que requiere investigarse, ver qué está asociado, si realmente fue primero el huevo o la gallina en ambos periodos, y si fue nada más el reflejo de el momento, el contexto histórico, pues ahí no podemos decir que el movimiento cultural inició. Okay. Habría que probarlo, no lo sé. Bueno, al final vemos como estas figuras que en realidad son como figuras, y de hecho cada una tiene como un país representativo, ¿no? Con máscaras, se ve que son como tipo oligarcas, ¿no? De ciertos países. Sí. ¿Tú crees que esto también sea como una metáfora sobre la cuestión de, por ejemplo, los oligarcas actuales en como los procesos mundiales? Lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Ucrania, ¿no? La cuestión de la oligarquía rusa contra esta onda como de la OTAN, ¿no? ¿Crees que pueda ser como una metáfora de como de todos esos elementos? Para mí es la metáfora del cerdo capitalista. Son animales, algunos son cerdos y tienen máscaras doradas. Entonces, para mí es la metáfora del cerdo capitalista que está en la élite, ¿no? Y que se aprovecha de todos los demás. Pues bueno, Carlos, ya para cerrar, ¿con qué te quedas de la serie? ¿Qué te gustaría recomendarle a las personas que no la han visto? ¿Y cuáles son tus conclusiones generales de la serie del Juego del Calamar? Si no la han visto, tienen que ver la serie del Calamar. Si ya la vieron, véanla de nuevo, por favor, porque seguramente van a ir encontrando pequeños detalles
que en la primera vuelta pasaron desapercibidos. Estos pequeños detalles que comenta Rui que comenta sobre crítica social, que quizá de momento no lo vimos, quizá en la primera impresión nos llamó mucho el escenario, nos llamó mucho la atención la violencia explícita, pero en una segunda reflexión podemos encontrar estos reflejos de la sociedad coreana que quisieron ver plasmados en esta obra o esta producción cultural. Y pues muchas gracias por acompañarnos otra vez a este. Dejen sus comentarios, sus opiniones, si quieren ver como alguna crítica en específico y cómo ven el material que les hemos mostrado hasta la fecha. Suscríbanse aquí abajo, creo que sí es aquí abajo, y pues ya, muchas gracias, nos vemos. Bye.